Entonces nos vamos a centrar solo en la creación de nuestra especie. ¿Ok? Entonces, en la creación de nuestra especie hay dos relatos. El relato de Génesis 1 y el relato de Génesis 2. Génesis 2 es la ampliación del sexto día de la creación. En el día 6 de la creación ocurrieron más cosas que aparecen en Génesis 1. Entonces, gracias a Génesis 2 sabemos de cosas que pasaron ese día que no nos cuenta Génesis 1. Si hubiéramos pasado de Génesis 1 a 3, no sabríamos muchas cosas que ocurrieron. Importantes, por cierto, muy importantes. Por esa razón está Génesis 2. Entonces, lo que vamos a hacer es seguir un poquito con el relato de Génesis 1 de la especie humana y luego el 2. ¿Sí? Bueno. Pues vamos con esto, si me ponéis donde esto es, perfecto, donde nos habíamos quedado. Bueno, este es el texto para los que se han incorporado ahora de la creación de la especie humana según Génesis 1. Es lo que Génesis 1 cuenta acerca de nuestros orígenes como especie. Y entonces yo decía así rapidito que el nombre con que aparece es Elohim, que es un nombre plural. Cuando nuestra versión bíblica nos dice Dios, en realidad en el original, a mí me interesa siempre el original, me lo vais a oír decir muchas veces. A mí me interesa saber qué escribió Moisés cuando escribió este texto y tratar de exprimir como un limón cada palabra, cada expresión, porque me interesa comprender lo que el autor está queriendo decir. Bueno, entonces Elohim es el Todopoderoso. ¿Sí? No es Dios simplemente, es el que tiene poder para crear. Es un nombre muy especial. Es un nombre plural. Y como plural se expresa. Hagamos, vamos a hacer nosotros. ¿Nosotros quiénes son nosotros? La divinidad. Sabéis que la divinidad está formada por varios dioses. A mí me gusta emplear la palabra dioses. Decimos que hay un solo Dios, pero no hay un solo Dios. Dios Padre es distinto a Dios Hijo, sí. ¿Son distintos? Sí. ¿Forman parte del equipo de la divinidad? Sí. ¿Es como uno solo? Sí, pero son diferentes. Yo cuando oí hablar del misterio de la Trinidad, nunca he entendido lo del misterio. Yo digo, pues esto no tiene ningún misterio. Son tres dioses que forman un equipo, están unidos entre los tres y trabajan juntos, se quieren un montón, pero no podemos decir que es un solo Dios. Es un solo Dios en cuanto a unidad. Es como hablar del matrimonio. El matrimonio suena en singular, pero en realidad está formado por un hombre y una mujer. Y si se lleva bien la pareja es como uno solo, una sola carne, ¿no? Hay parejas que los ves que están sincronizados, pero perfectamente. Es como si hablas con ella o con él, es como si hablaras con el otro o la otra, porque están muy bien sincronizados, viven en armonía, se quieren un montón. Esa es nuestra divinidad, ¿no? Entonces, Elohim es un ser plural. Entonces, no nos debe sorprender que diga hagamos. Vamos a hacer a la especie humana como somos nosotros. ¡Wow! Es que esto es un piropo para la especie humana increíble. Vamos a hacerlos a ellos como somos nosotros. Haciendo una traducción así un poco más popular. ¡Wow! ¿No? Esto es increíble. Entonces usa dos palabras, como es imagen, en hebreo tselem, y semejanza, la otra palabra en hebreo que es demuz. Y otra palabra que aparece ahí es Adam. Adam no es él, Adán es ellos. ¿Sí? Lo que pasa es que el hombre se apropió a Adán para él. Eso podemos hablarlo en otro momento. ¿Sí? Por esa razón dice, creó Elohim al hombre, pero el traductor pone hombre, pero está mal traducido. Tenía que haber dicho la humanidad, el ser humano, porque Adán no se puede traducir por hombre, sino que está representando a la humanidad, es la especie humana. Entonces, en el original no pone hombre, hay una palabra para hombre diferente. Entonces, Adán son ellos. Y la prueba es que fijaros lo que dice. Creó Elohim al hombre, pone Adán, a imagen suya, a imagen de Elohim, que es un plural,
a imagen de Elohim. Elohim es un plural, no os olvidéis, es un nombre plural. Igual que Adán es un nombre plural. Fijaros qué bonito. Un Dios plural crea a un ser humano plural. Entonces, en la pluralidad está parte de la imagen. No es la imagen de Dios solamente él o solamente ella. Es imagen de Dios ellos, porque Dios es ellos también. O sea, unos ellos crean a otros ellos. Entonces, a imagen y semejanza significa, al igual que somos nosotros, sean ellos. Muy interesante. Y fijaros, por si hay alguno que todavía no se ha enterado, macho y hembra los creó. Por si a alguien todavía se le ha escapado la idea de Adán, aunque hay un texto en Génesis 5, que en algún momento lo vamos a ver, que es muy, muy, muy clarito de quién es Adán. Pero queda en el texto de Génesis, queda muy clarito quién es él. Que en realidad, quiénes son ellos. ¿Sí? ¿Por qué he puesto macho y hembra? Queda más elegante varón y mujer, por ejemplo, ¿no? O hombre y mujer. Pero eso lo hacen algunos traductores para poner el texto bonito, ¿no? Porque macho y hembra, pues como que no es muy fino, ¿no? Pero es que el texto dice macho y hembra. A mí me encanta la literalidad. Yo quiero saber lo que dice el texto. A mí no me andes haciendo literatura. Sí, la literatura queda para otro ambiente, pero para el científico que queremos saber qué pasó, a mí me interesan las palabras originales. Y en las palabras originales, macho y hembra. Cada vez que, por ejemplo, el texto de la Biblia habla que para entrar en el arca tenía que entrar por parejas, los animales por parejas, cita macho y hembra. Las mismas palabras que aquí cita macho y hembra. Entonces yo entiendo que el que traduce quiere ponerlo más bonito, más, en fin, y le pone varón, mujer o hombre, mujer, cosas así. No, pero el texto dice macho y hembra, por eso está ahí. Bueno, vamos a avanzar. Hemos hablado de Tselem, aquí tenéis algunas características. Tselem, lo subrayo, describe el parecido entre dos personas. En este caso, Tselem, cara a la creación, pues significa que nos parecemos a Dios. Así, de fácil, no lo vamos a complicar más. Demuz es la otra palabra y es muy interesante. Tiene el prefijo bet, que significa con, en. Entonces, demuz con el prefijo queda muy bonito, porque no es solamente demuz similitud o semejanza o algo así, sino que aparece con similitud. Y entonces eso hace una frase realmente bonita. Fijaros la traducción, qué bonita es. Me gusta con similitud, con afinidad, con parecido, en similitud, en afinidad. O sea que debería ser con similitud a nosotros, con parecido a nosotros. O sea, vamos a hacer al ser humano que se parezca a nosotros. ¡Wow!, ¿no? O sea, vamos a hacerlos de manera que se parezcan a nosotros. Eso es un piropo, pero en mayúscula. O sea, vamos a crear una especie que se parezca a nosotros. Estamos hablando de la divinidad. O sea, que esto no es cualquier cosa. Bueno, ahora viene la pregunta del millón. ¿En qué somos? ¿Sí? ¿En qué nos parecemos? ¿Sí? El texto es muy clarito. Vamos a hacer el ser humano que se parezca a nosotros. Esto está súper, súper claro. Pero ahora la pregunta es, ¿en qué nos parecemos? ¿Físicamente también? ¿O solamente en carácter? Fijaros, ahí os he puesto una serie de ejemplos de cómo Dios muchas veces cuando se expresa menciona partes de su cuerpo entrecomillado. Luego lo vamos a aclarar. Fijaros, ahí os he puesto algunos ejemplos. Nariz, oído, ojos, labios, la niña de sus ojos, párpados, manos, rostro, boca, dedos, pies, espalda, corazón, brazo. Y ahí tenéis al lado los textos en donde Dios cuando se expresa menciona una parte aparentemente de su cuerpo. Porque os llevo esculpidos en la palma de mi mano. Y entonces algunos dicen, eso es antropomorfismo, porque Dios no puede tener una mano física como tenemos nosotros. Os llevo en el corazón. No puede ser que Dios tenga un corazón con dos.
¿Sí? ¿Me explico? Entonces tendemos a decir, bueno, esto es una manera de expresarse para que nosotros le entendamos. O no. O no. Vamos a ver. Posibles interpretaciones. Lo que acabo de mencionar. Algunos piensan que son antropomorfismos. Esa palabrita lo que significa es usar el lenguaje humano para hablar con los humanos para que le entendamos. ¿Sí? Dios a lo mejor tiene, cuando habla el Padre con el Hijo, por ejemplo, tiene un lenguaje que no tiene nada que ver con este. A lo mejor ellos, no sé si os lo habéis preguntado, ¿qué tipo de lenguaje usan cuando el Padre y el Hijo, por ejemplo, hablan? ¿No? Sabéis que Jesús fue un hombre con mucho diálogo con su Padre. Entonces, ¿cómo sería la oración de Jesús con su Padre? ¿Cómo hablarían? ¿No? ¿Cómo se relacionarían Padre e Hijo? ¿No? Bueno, yo me lo he preguntado muchas veces. ¿Qué idioma? ¿Qué tipo de palabras usarán? Sabéis que los abogados tienen un lenguaje, los médicos tienen otro lenguaje. No sé si habéis metido en estos gremios. Uno está oyendo castellano y no está entendiendo nada. Estaban hablando tu misma lengua, pero no sabes de qué va, porque están usando un lenguaje propio del gremio. Entonces, ¿qué lenguaje usa la divinidad cuando se comunican entre ellos? ¿No? Sí que me lo he preguntado alguna vez. Bueno, y otra es que no son antropomorfismos, sino que son alusiones a su cuerpo real. Entonces hay como dos grupos que piensan de una forma o de otra. Bueno, vamos a ver. Me gusta ser muy atrevido, ¿sí? Si no se es atrevido, no avanzamos, ¿no? Nos quedamos en lo de siempre. Hay que hacer un atrevimiento, pero dentro de los datos, ¿no?, que tenemos. Bueno, mirad lo que dice el caso de Set. Es increíble. Fijaros lo que dice Génesis 5:3. Adán tenía 130 años cuando le nació un hijo, y mirad qué expresión, a su semejanza de Muz, conforme a su imagen Selem. Pongo las palabras para que veáis que son las mismas que usa Moisés para describir que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. O sea, al igual que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, así Adán tuvo un hijo. Y Elena G. White, digamos que aclara un poquito más. Set aventajaba en estatura a Caín y Abel, era más alto. Y se parecía a su padre Adán más que sus otros hermanos. Vosotros sabéis que los hijos salen mezclados, es normal, por biología. Se parecen en unas cosas al padre y otras cosas a la madre. Pero a veces sale uno que dicen, es que es clavado a la madre. Es que verla a ella, ver a la hija es ver a la madre. O ver al hijo es ver a su padre. Hay gente que es clavado a uno de los dos. O sea, se parece más a uno o se parece más al otro. Eso es lo que está diciendo. ¿Y cómo lo expresa? Usando las mismas palabritas, Tselem y Demuz. Ahí tenemos un texto fantástico que está diciendo, al igual que un hijo puede parecerse a su padre, así nos parecemos nosotros a nuestro Creador. ¡Wow! Usando el mismo vocabulario, las mismas palabras. ¿Ah? Bueno, me parece que es muy, muy interesante. Fijaros que 3 textos. Hay otros, no son los únicos. Fijaros que 3 textos de Elena G. White. El primero de arriba. El hombre había de llevar la imagen de Dios. Fijaros, no son mis palabras, ¿eh? Debía llevar la imagen de Dios tanto en la semejanza exterior, ya estamos hablando de físico, como en el carácter. Que yo he oído muchas veces, no, la semejanza está en el carácter. No, dice tanto en la apariencia exterior como en el interior. O sea, tanto en el carácter como el aspecto externo. Mirad la segunda. Al principio, el hombre fue creado a la semejanza de Dios, no solo en el carácter, no solo, ella era consciente de que ya en su tiempo se hablaba de la semejanza solo en el carácter. No solo en el carácter, sino también en lo que se refiere a forma y fisonomía. Y el tercero, cuando Adán salió de las manos del Creador, llevaba en su naturaleza, fijad lo que dice ella, física,
mental y espiritual la semejanza de su Hacedor. Luego, cuando Dios se expresa, no son antropomorfismos. No. Un poquito más adelante. Fijaros, nuestras creaciones, porque nosotros somos creadores. Uno de los aspectos en los que nos parecemos a Dios es que nosotros somos creadores también. Dios fue un Dios creador, como estamos estudiando, pero es que nosotros somos creadores también. Una de las características de semejanza es la creación. Somos creadores. Dios crea y nosotros somos creadores también. ¿Y qué hacemos con nuestras creaciones? Pues muchas de ellas se parecen ¿a quién? A nosotros. Me encanta la robótica, es algo que me apasiona. Bueno, pues cuando creamos esos robots con cabeza, piernas y manos y se mueve no sé cómo y abre la boca y habla, ¿eso está hecho a qué? ¿A imagen y semejanza nuestra? Y hay robots que te dejan, bueno, con la boca abierta. Es increíble. En robótica, con esto de la inteligencia artificial y demás, a dónde se está llegando. Entonces, ¿podemos decir que esos robots han sido creados a nuestra imagen y semejanza? Sí. Pero es que entre un robot y nosotros hay un espacio muy grande. Es decir, el que seamos hechos a imagen y semejanza de Dios no quiere decir que Dios y nosotros es nada, poca cosa. No, hay un infinito entre Dios y el ser humano, como hay un infinito entre el ser humano y las máquinas que crea. Nosotros creamos máquinas a nuestra imagen, pero entre una máquina y nosotros, caray, hay un abismo. Por ejemplo, nosotros estamos hechos de carne y estas máquinas no. Estas máquinas están hechas de otros materiales. ¿Me explico? Pongo esta analogía para tratar de que podamos comprender que aunque hay una enorme semejanza, pero cuidado, hay una diferencia. Dios dice en la Biblia que es espíritu. ¿Cuántas veces Dios cuando se expresa dice, es que ellos son carne? Como diciendo, en fin, a veces vamos a tener paciencia con la humanidad porque, bueno, en fin. Bueno, entonces leo esto. Lo mismo ocurre con los animales. Bueno, vamos a leer un poco el anterior. Aunque fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, pero hay una enorme distancia entre Él y nosotros. Por ejemplo, nosotros estamos hechos de carne, lo que acabo de decir, mientras que Dios es espíritu. Ahí tenéis el texto donde lo dice. Lo mismo ocurre con los animales, que luego ya lo vamos a ver. Fueron creados a nuestra imagen y semejanza, pero eso lo veremos a la tarde. Tarde vamos a poner muchos ejemplos de animales, humanos, y vais a ver que hay semejanzas, hay diferencias. Muy interesante, porque no se puede comprender la imagen y semejanza de Dios en su totalidad hasta que no le demos una miradita a los animales. Os voy a dar un concepto, espero que nuevo, y que nos ayude a entender qué es un animal y qué es un ser humano. Bueno, y en definitiva, ¿qué es la imagen de Dios? Perfecto, lo dejamos. Fijaros qué interesante. Yo siempre me he preguntado por qué Dios creó a la especie humana. ¿Por qué creó, en definitiva, este planeta? ¿Qué necesidad tenía de crear este planeta? Porque el universo es enorme. Elena G. White habla de planetas habitados por seres inteligentes como nosotros. O sea, la realidad de los extraterrestres en el espíritu de profecía está clarísimo, y en la Biblia por ahí se puede detectar también algún tipo de dato que apunta en esta posibilidad. Entonces el universo está lleno de seres inteligentes como nosotros. ¿Por qué crear uno más? Segunda pregunta. ¿Por qué crear uno en pleno conflicto cósmico? Como que parece una irresponsabilidad, ¿no? O sea, Dios nos creó en tiempos de guerra. Fuimos creados en tiempos de guerra. Cuando tiene lugar el relato de la creación, está en el universo en guerra. Lucifer ya se ha rebelado contra la divinidad, ya se han enfrentado los dos partidos. Ya Satanás se ha tratado de hacerse con el poder del universo y le ha plantado cara a Jesús y ha tratado de arrebatarle
un montón de cosas y ha habido una pelea, ¿no? ¿Recordáis? Ha habido un conflicto. Nada menos que la tercera parte de los ángeles. Eso es muchísima gente que se rebeló contra Dios. Y en pleno lío fuimos creados nosotros. Es bastante irresponsable pues tener hijos en plena guerra, ¿no? O sea, no es el momento de tener hijos. No es el momento. ¿Por qué Dios habrá creado este planeta y además en tiempos de conflicto? Bueno, mirad, os voy a mostrar 2 o 3 textos nada más, claves, y este es uno. Ahí tenéis el libro de la verdad acerca de los ángeles. Si no lo tenéis, os lo aconsejo. Es un libro formidable. Dios creó al hombre para que después, me interesa mucho cuando la inspiración te habla del para qué. Para que después de pasar por la prueba, la familia humana pudiera llegar a ser una con la familia celestial. El propósito de Dios era, ¿qué era el propósito? Repoblar el cielo con la familia humana. Que ahora tenemos la razón de ser, ¿por qué fuimos creados? En esa guerra, en ese enfrentamiento entre Jesús y Satanás, por esa rebeldía de Satanás que tuvo, ahí hubo 1/3 de ángeles que se perdieron. ¿Sí? El cielo perdió ese 1/3 de ángeles. Entonces fuimos creados para repoblar los ángeles perdidos. O sea, fuimos creados a imagen de Dios, que eso es una maravilla, eso es un privilegio, eso es el no va más. Pero es que además tenemos un papel muy importante en un momento de rebelión del universo, como es repoblar los ángeles caídos. Otro texto. Las vacantes, que ya lo habréis leído, las vacantes que se produjeron en el cielo por la caída de Satanás y sus ángeles serán llenadas por los redimidos. ¡Wow! Es que no solo hemos sido un planeta más, no somos un planeta más, es un planeta con una misión. Estamos hablando de un trimestre sobre la misión. No sé si en algún momento de la lección, en algún sábado, saldrá este tema, pero es un tema universal, es decir, es uno de los grandes objetivos. La misión es repoblar. Entonces esto es increíble. Las vacantes que se han producido. ¿Esto qué significa? Muchas cosas. ¿Y si la segunda venida de Jesús se produce cuando estén cubiertas todas las vacantes? ¿Habéis oído hablar? A veces habéis ido a una conferencia que dice entrada libre hasta llenar el aforo. A mí me ha pasado alguna vez y una de ellas me quedé fuera por dichoso aforo. Me interesaba tanto la conferencia y el conferenciante que rogué a unos y a otros y al final me senté en una escalerita en un rincón, pero yo no me lo podía perder. Pero hasta llenar el aforo, y cuando se acaba, cierren las puertas. Y es un milagro que yo pudiera entrar aunque me senté en el suelo, ¿no? Pues bueno, las vacantes que se anuncian cuando predicamos el Evangelio es hasta completar el aforo. ¿Cuál es el aforo? Ni idea. ¿Cuándo se llenará? Solo lo sabe Dios. Fijar fechas, una tontería. ¿Qué sabemos nosotros de cuándo se completará el aforo? ¿Y no entrará uno más? Pues no lo sé, yo no soy Dios para contestar eso. No lo sé. Si Dios permitirá, como me permitieron a mí, aunque me senté en el suelo, entrar y escuchar la conferencia. Pero me parece que la segunda venida apunta por ahí. Cuando se complete esos 144.000, que sabéis que es un número simbólico, no es un número real de que sean 144.000, pero cuando se complete, pues ahí se cierran las puertas y se acabó. Como el arca de Noé. ¿Cómo fue el arca de Noé? Hasta completar el aforo. Dios diseñó el arca, porque no fue Noé, le dijo a Noé cómo la tenía que construir, qué medidas y tal, y cuando entraron los que tenían que entrar, se cerró la puerta. Y dice Elena G. White que cuando las cosas se pusieron feas y empezó a llover,
no dejó entrar a nadie. Y la prueba es que ¿quién cierra la puerta del arca? ¿Quién la cerró? Dios no la cerró, no. Noé, no es que dijo, bueno, ya ha entrado el último animal, ha entrado mi familia y demás, no hay nadie más, miro para aquí y para allá, es hora de cerrar. ¿Quién cierra? Dios. Cuando ya estuvieron todos dentro, estaba completo el asunto, ahí. Yo creo que va a ser algo así. ¿Sí? ¿Qué sabemos nosotros de eso? Nada. Eso es cosa de Dios. Dios fija la fecha, Dios decidirá cuándo. Por eso es una tontería poner fechas y por eso el propio Jesús que dijo, nadie sabe, ni el día ni la hora, nadie lo sabe, eso solo lo sabe mi Padre. Es decir, eso no es cosa vuestra. Dios sabe cuál es el momento y cuando Él considere que es el momento, punto. Bueno, es interesante que conozcáis el objetivo de nuestra creación. Seremos como ángeles. No tengo tiempo para hablar de eso. Pero el objetivo de nuestra creación es que seremos como ángeles. No nos vamos a quedar siempre así, sino que seremos transformados y llegaremos a ser ángeles. Mirad, aquí viene la explicación. Fijaros, todo el cielo tuvo un profundo y gozoso interés en la creación del mundo y del hombre. Es decir, todo el mundo sabía del conflicto en la que se habló y los ángeles que fueron despedidos del cielo. Todo el mundo sabía eso. Y ahora, en pleno conflicto, Dios se pone a crear. O sea, estaban todos intrigados. ¿Cómo sería esto? ¿Cómo iba a ser la especie humana? En fin, fijaros qué dice. Los seres humanos eran un orden nuevo y distinto. Formada a la imagen de Dios, la familia humana es después de los ángeles la más noble de sus obras. El Señor había dotado a Adán con poderes mentales superiores a los de cualquier otra criatura viviente que él había hecho. Su poder mental era solo un poco menor que el de los ángeles, para que un poco más y somos ángeles. Porque ese es el objetivo. Por eso, cuando a Jesús le dicen, vamos a ver, cuando una mujer se casó y le murió el marido, se volvió a casar, le volvió a morir el marido y así 7 veces. ¿No? Y ahora en la resurrección, ¿de quién será esposa? ¿Del primero? ¿Y los otros 6 se quedan solteros por haberse casado con una viuda? ¿Y qué contesta Jesús? ¡Ay, ay, ay! ¿No sabéis que aquello va a ser otra cosa? Allí ni se casarán, ni se darán casamiento, allí no tiene sentido. El N.G. White habla de eso, no nacerán nuevos hijos, es otra, vamos a ser como ángeles. Lo que pasa es que a lo mejor nunca nos han explicado esto que estamos ahora, que yo no lo explico, es un puro texto del N.G. White. Pero hay una razón de ser por la que fuimos creados, con una trascendencia impresionante. Por eso nuestra morada va a ser la ciudad de la Nueva Jerusalén. Y por eso Dios cambia su lugar. ¿Dónde vive Dios en el universo? No lo sé. Para mí Dios es un ser real. Entonces en alguna parte del universo está. Traslada su lugar de estancia, lo cambia aquí. Y ese grupo de redimidos van a vivir en la Nueva Jerusalén. ¿Para qué? Para servir a Dios. ¿Cómo qué? Como lo hacen los ángeles. Por eso habla de sacerdocio, ¿no? ¿Recordáis las palabras de real sacerdocio, etcétera? Es que todavía no hemos captado la enorme trascendencia de lo que implica la creación del ser humano. Es increíble, cuando uno lee estas cosas se le pone la carne de gallina. Esto no es una creación de un mundo más y una especie más, y igual que hay tantos mundos, pues este uno más, y al igual que hay otros planetas con seres inteligentes, pues este uno más. No es uno más. Dios no traslada su residencia porque sí. Es que es increíble, si alguna vez os ponéis a pensar que Dios mismo traslada su residencia, cambia su lugar a este. ¡Wow! ¡Wow! Es impresionante. Yo cuando más pienso en estas cosas... Bueno, vamos con el protocolo de creación. Nos vamos a Génesis 2. Aquí tenemos el protocolo de la creación según Génesis 2. Y el protocolo tiene esos 6 pasos. Dios hace al hombre de la tierra y le pasa su aliento de vida.
¿Por qué hará Dios esto? Es decir, ¿por qué no hace al hombre y a la mujer a la vez? Es decir, al igual que a nosotros nos sacó del polvo de la tierra, como vamos a ver en unos minutos, y nos pasa su aliento de vida a los dos, y de entrada ya tenemos hombre y mujer. Pero no lo hace así. Ay, los protocolos tienen mucho significado, que se lo digan a las parejas cuando se van a casar, cómo se estudia en el protocolo. Y cómo hay una maestra o un maestro de ceremonia que está en la puerta. Primero lo ha ensayado todo, pero está en la puerta y le dice, ahora tú. Y el otro a veces va a dar el paso, no, espera un poquito. O al revés, va, date prisa, que te estás distanciando del... Hay un protocolo. Y la pareja estudia por qué va a encender una vela, por qué con esa vela enciende la otra. Todo en una boda se ha estudiado todo al milímetro. Nada acontece porque sí. ¿Sí? Por eso hay un protocolo. Y os hablaba la vez pasada del protocolo de la creación. Ahora estamos hablando del protocolo del protocolo. El protocolo de la creación de la especie humana dentro del protocolo de la creación, ¿no? Y bueno, Dios no hace al hombre y a la mujer de la misma manera, sino que hace al hombre, lo saca de la tierra y en ese momento lo crea a él. Ella va a aparecer, será creada después. 2. Dios pone al hombre en el huerto del Edén y le manda cultivarlo y guardarlo. Aquí van a venir una serie de pasos de protocolo donde él está solo. Cuando Dios le manda cultivar y guardar el huerto del Edén, se lo dice a él, ella no está. Es decir, cuando Dios crea al hombre, lo pasa al huerto del Edén y le dice, mira, esto es para tal cosa y para tal otra. Y se lo dice a él. Siguiente, Dios manda al hombre no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Esto es muy interesante, porque a mí me llama mucho la atención, ¿por qué no se lo dice Dios a los dos? ¿No? O sea, lo normal, lo normal humanamente, es que Dios hubiera hecho a los dos a la vez, con el mismo método, el mismo sistema de creación, le pasa el espíritu a los dos y los lleva al huerto, les dice lo que hay que hacer en el huerto y le dicen, escuchen, todos estos árboles son para comer, pero hay uno del que no, que es este. ¿No? Eso es lo que uno puede esperar. ¿Por qué no lo hace así? Dios no hace las cosas así, como le vienen al paso. Está todo muy estudiado. Bueno, Dios manda al hombre que ponga nombre a los animales. Y está solo, sigue estando solo. Hubiera sido muy bonito que hubieran compartido poner el nombre a los animales, porque tiene que ser muy chulo eso, ¿no? Decir, oye, ¿cómo le vamos a llamar a este animal? ¿Cómo le vamos a llamar a este otro? Bueno, alguno dice que no se hubieran puesto de acuerdo y esto hubiera durado, porque no os olvidéis que ese protocolo está describiendo lo que ocurrió el sexto día. Todo está ocurriendo en el mismo día. La creación del hombre y la mujer fueron hechos el mismo día. Por lo tanto, estamos hablando de unas horas en cada cosa que estoy narrando. Por lo tanto, bueno. Y ahora viene en el punto 5, finalmente, la creación de la mujer. Y uno espera, cuando lo lee, dice, bueno, por alguna razón Dios hizo primero uno y luego el otro. Pero cuando te pones a estudiar cómo hace la creación de la mujer, te llevas la sorpresa que no solamente la está creando a ella en otro momento, sino que el sistema de creación, el método de creación es otro. Y lo vamos a ver con detalle, pero aquí estamos a nivel general. Dios duerme al hombre, ya lo sabemos, y crea a la mujer a partir de una costilla que le saca. Esto es rarísimo. ¿Por qué así, no? Porque uno, de verdad, se imagine que Dios hubiera cogido otra vez polvo de la tierra, de ahí hace el cuerpo de ella y le pasa el aliento de espíritu. Pero no, ahora nos sorprende el método. A partir de algo de él, crea ella. Y finalmente Dios une al hombre y a la mujer para que sean una sola carne. Esto tiene un trasfondo que no lo podemos ni imaginar. Yo ni me atrevo a compartir el trasfondo todavía. ¿Sí? A lo mejor hago como Copérnico, que lo dejo escrito en el último minuto antes de morirme, para que si se meten conmigo, que me arreen después de muerto. Pero hay un trasfondo, ahora hablo en serio, hay un trasfondo.
Toda la creación está cargada de símbolos, como en una boda. Todo lo que hace la pareja, todo lo que se hace en un servicio de casamiento, para la pareja tiene significado. Lo han pensado, oye, ¿cómo hacemos esto? ¿Cuándo tal cosa? Pues en la creación es igual. Está creado todo con un trasfondo teológico impresionante. Bueno, vamos a seguir, que el tiempo vuela. Vamos con la creación de Él. Ahora hombre no es ser humano, ahora aquí hombre es Él. Bueno, el texto es muy sencillito, es un versículo y lo conocéis súper bien. Entonces Dios el Señor modeló al hombre del polvo de la tierra, sopló en su nariz aliento de vida y el hombre llegó a ser un ser viviente. Vamos a diseccionar como si fuera un laboratorio este texto y ahí nos sale 3 contenidos, en un solo versículo 3 contenidos. Lo que yo quiero enfatizar aquí es que el texto de la creación es un texto serio. Nada de alegorías así, de cualquier manera. Es decir, el texto trata de describir científicamente, entre comillas, cómo fue la cosa. Y emplea palabras culturales de su época, es normal, como nosotros lo haríamos si tuviéramos que hacerlo. Yo eso lo he hecho con mis alumnos. Decirle, escuchar, contarme el relato de la creación desde vuestra cultura, con vuestras palabras. Y es muy interesante eso, muy interesante porque nosotros contaríamos el relato de la creación de otra manera, sin faltar al contenido, ¿sí? O sea, respetando completamente al 100% el contenido, nosotros podríamos eso exponerlo de otra forma, muy acorde con nuestra cultura. Bueno, mirad lo que hay aquí, que esto es tesoro, esto es oro. Hay 3 partes en la creación. La primera, Dios modeló al hombre del polvo del suelo. Y ahí tenéis las palabritas en hebreo. Yitzer, modelar, por la que el traductor dice modelar, yitzer es un verbo de alfarería. Lo que está queriendo decir yitzer es que al igual que un alfarero usando la arcilla modela y de ahí saca una pieza de cerámica, por ejemplo, pues algo así Dios trabaja la tierra para hacer el cuerpo físico del hombre. ¿Me explico? Es que los verbos, pensar que el autor está tratando de explicar con sus palabras desde su cultura lo que pasó y se esfuerza. Entonces usa un vocabulario pues lo más apropiado que puede. Entonces, al igual que un alfarero trabaja la tierra para hacer sus vasijas, pues Dios hizo algo así. Y hay más cosas. Afar. Afar significa polvo. Hay autores que dicen, ¿por qué no dice al hombre que lo sacó del suelo? ¿No? Podía haber dicho del suelo. Pero el texto subraya del polvo del suelo. Es decir, es algo muy importante para los que hemos hecho ciencias. No es lo mismo suelo que el polvo del suelo. Es decir, nos ha hecho de tierra. Estamos hechos de tierra. Dios usó la tierra para hacernos. ¿Sí? ¿Y qué dice la ciencia? Pues que estamos hechos de tierra. Es decir, si tú haces un análisis químico de un cuerpo humano para ver los componentes químicos que lleva y haces un análisis de la tierra, encuentras los mismos elementos. No tenemos ninguno que no esté en la tierra. Tenemos la misma composición. O sea, esto es un texto serio. Es decir, Dios usa la tierra como materia prima para hacer el cuerpo. Por eso cuando te mueres te conviertes en tierra, porque es que eres tierra. Lo que mantiene que tú estés con carne y hueso y demás, lo que lo mantiene es el espíritu, que después hablaremos. Cuando ese espíritu se retira, se deshace. Pero tú estás hecho de tierra. ¿Sí? ¿Se ve un poquito esto? Bueno, fijaros la palabra suelo está traducida de la palabra en hebreo Adama. ¿Cómo se llama la especie humana? ¿Cómo la llamó Dios? Adam, Adama, es decir, tierra. El nombre que Dios le puso a nuestra especie es tierra, porque estamos hechos de tierra. Aquí no viene ningún muñequito de barro, por favor, huir de eso.
Nosotros mismos contribuimos a que la gente se ría de la creación. Usamos una terminología. Hay quien dice que Dios hizo un muñeco, he leído así, muñeco, de barro, y que como una hada, ¿sí?, con la varita mágica, Dios hace ¡paf! Y transforma eso, el barro y demás, lo transforma en carne. El texto es mucho más serio. El texto te está diciendo que Dios usó los elementos de la tierra para construir el cuerpo físico. Tú estás hecho de tierra y aquí no hay ningún muñeco. Ahí lo tenéis. El texto, palabras en hebreo de donde viene cada cosa. Dios no hizo ningún muñeco de barro. Ni siquiera la palabra barro viene. Polvo, eso es lo que aparece. No pone barro, polvo. Es decir, estamos hechos de tierra. Dios ha usado la tierra para construir el cuerpo. Por eso nos convertimos en tierra cuando nos morimos. ¿Se ve? Y nada de muñeco, de barro, ni cosas así. Es que el texto no lo dice. Eso es como un mito urbano que ha crecido, se lo pasa de unos a otros y finalmente contamos todos la historia. Bueno, segunda parte, que es la más difícil. Dios sopló. En hebreo, yipaj. En su nariz, aliento de vida. Ahí lo tenéis en hebreo. Nismat hayim. Nismat es el aliento y hayim es vida. Ahora tenemos el cuerpo hecho. Imaginaros, ya está Adán hecho. ¿Sí? De carne desde el primer minuto. Nada de muñeco que pasa a ser carne. No. Dios usó la tierra como materia prima para hacer el cuerpo. Ya lo tenemos. Pero lo tenemos sin vida. No podemos decir que está muerto, porque un muerto es alguien que ha tenido vida antes. No es que está muerto, sino que no tiene vida. Desde el primer momento crea un cuerpo sin vida. ¿Y ahora qué hace? Pues yo me imagino el pobre Moisés tener que narrar esto. ¿Cómo lo cuenta eso? ¿Con qué concepto lo cuenta? Trasladarlos a 1500 años antes de Cristo. Estamos hablando de 3500 años, alrededor de eso. En aquella cultura no tenían los conceptos, el conocimiento científico que tenemos ahora. Entonces, ¿cómo lo cuenta? Pues muy fácil. ¿Las plantas respiran? Sí, pero ¿cómo lo sabemos? ¿Por qué sabemos que las plantas respiran? Porque la ciencia lo ha demostrado, ¿no? Porque tú no notas que la planta respira. Te puedes acercar al tronco, pero tú no oyes el tronco se infla y se desinfla cuando entra aire y cuando sale aire. No notas la entrada del aire. Las hojas no se inflan o desinflan. Es decir, es un concepto de ciencia. Hoy, o sea, la ciencia nos ha demostrado que las plantas respiran, pero en aquel entonces, ¿qué sabían? Luego, las plantas no son seres vivos, porque no respiran. ¿Sí? Y cuando vais al texto de la creación, fijaros bien y veréis que cuando se crean las plantas no las crea como seres vivos. No son seres vivos. Los seres vivos van a ser los animales del quinto día y sexto. Eso vamos a verlo en un momento. Pero no son creados como seres vivientes las plantas, porque no respiran. ¿Qué es un ser viviente? El que respira. No respira, no es ser viviente o está muerto. ¿Cuándo morimos? Cuando dejamos de respirar. Hoy día tenemos electros, ¿no?, que se pueden aplicar aquí y allá para asegurarnos de que la persona está muerta. El electroencefalograma, pues si aparece plano, pues está claro que no hay actividad cerebral. Pero entonces, ¿cómo sabían que una persona se moría? Por si respiraba o no. Si sigue respirando está vivo, si no respira está muerto. Entonces, ¿qué hace Moisés? Usar eso para decir, hey, lo que Dios le pasó a ese cuerpo sin vida fue el aliento de vida. ¿Qué es el aliento? La respiración. ¿Se ve? Que es muy importante esto que estamos hablando. ¿Recordáis cómo empecé? La inmortalidad y el domingo. Ahora estamos entrando en la inmortalidad. Os estoy empezando a explicar la inmortalidad, para que veáis que eso no puede ser. ¿Sí? Entonces, vale la pena, aunque estemos unos minutitos, y ahí lo dejamos por hoy. ¿Se ve? Entonces, ¿qué es lo que Dios le pasó al hombre? ¿Qué le pasó? Yo qué sé. ¿Va en serio? ¿Yo qué sé? Es decir, hay varias preguntas que no le podéis hacer a los biólogos
Una pregunta que no le podéis hacer es preguntarle qué es la vida. Biología significa estudiar la vida. Yo soy biólogo. Entonces me he pasado años y años estudiando la vida, pero no sé lo que es. Si alguien me pregunta ¿y qué es la vida? Voy a decir yo qué sé. Es que no sabemos. Hay quien habla de una energía, de un principio, de un espíritu, pero ahora vamos a hablar y veréis cómo es la cosa. ¿Se ve? ¿Me explico? Entonces, ¿qué es lo que Dios le pasó a Adán, al hombre, para que viviera? Pues la vida. Pero explicado por una analogía de época cultural. Es decir, en aquella época, ¿quién está vivo? Quien respira. ¿Quién no lo está? Quien no respira. Las plantas no respiran, no son seres vivos. ¿Quién puede ser vivo? Solo el que respira. Los animales respiran, pues entonces son seres vivos. ¿Se ve un poco? Entonces, ¿qué es lo que Dios le pasó a Adán para que viviera? Pues la respiración. Pero nosotros sabemos que eso no es así. Porque si no, cada vez que nos muere alguien, ya sabemos cómo resucitarlo. ¿No? ¡Qué fácil! Con una especie de respiración boca a boca, como hacemos cuando alguien se ahoga y demás, como incorporamos aire para que esa persona sobreviva. Pero no es eso. Sí, eso es una analogía, sopló en su nariz. Aliento, además de vida, es decir, respiración. Entonces, ¿qué le pasó? La vida. ¿Qué es? No sé. Eso es un misterio. Todavía los científicos no sabemos qué es la vida. ¿Ok? ¿Sí? Y fijaros el tercer punto. Como resultado de 1 más 2, pues tenemos 3. Además me salen bien los números y todo. Es decir, cuando tú juntas el cuerpo con el aliento de vida, con la vida, pues es un ser vivo. Tan fácil como eso. ¿Sí? Bueno, cuando morimos es lo contrario que cuando fuimos creados. ¿Sí? El cuerpo más el aliento de vida, o sea, el cuerpo más la vida, es un ser que está vivo. Cuando mueres, cuando estos dos ingredientes los separas. Cuando perdemos la vida, además lo solemos decir, cuando perdemos la vida, pues el cuerpo se descompone, porque el cuerpo sin vida no anda, ni se puede mantener. Bueno, entonces fijaros, acuérdate de tu Creador, está muy bonito este texto de Eclesiastés, muy poético, acuérdate de tu Creador antes que, es que no me lo puedo pasar así como así. Antes que la cadena de plata se quiebre, cosas de valor, fijaros, antes que se quiebre, antes que se rompa el cuenco de oro, el cántaro se quiebre, la rueda se rompa. Son unas comparaciones bellísimas, literarias, donde aquí Salomón está tratando de explicar qué pasa. La vida es algo bien preciado. Pero cuando eso se rompe, fijaros qué pasa. El polvo vuelve a la tierra, estamos hechos de polvo, y el aliento de vida vuelve a Dios. Es decir, morir es separar el 1 y el 2 de la creación. Cuando tú separas el 1 y el 2, dejamos de ser un ser viviente. ¿Sí? Si me tenéis paciencia un poquito, vais a ver esto como es increíble. Bueno, los vivos saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, hasta su memoria queda en el olvido, también su amor, su odio, su envidia. Son textos que conocéis. En el sepulcro a donde vas, pues no hay obra, ni planes, ni ciencia. No hay. Es decir, te apagaste cuando te mueres y no hay más. Y ahora os voy a abrir el otro libro de la naturaleza. Porque hay siempre una lucha con esto y hay gente que trata de decir que hay vida después de la muerte y que tenemos un alma que es inmortal y que después de muertos sigue por ahí vagando o va a no sé dónde, a no sé cuántos. El texto bíblico es muy clarito, mirad, muy clarito. Ya el anterior, es decir, atiende a tu Creador mientras estás vivo. Porque cuando esto se rompa y se separen los dos grandes ingredientes, se acabó. A ver si mentalízate, se acabó. Porque el polvo va a la tierra de donde venía y la vida vuelve a su autor. Y aquí, ¿qué te está diciendo? Que cuando estás muerto no hay actividad ninguna. Pues esto es un texto científico.
muy científico. La Biblia es más científica de lo que parece. Lo que pasa es que expresa su contenido con expresiones culturales de la época. Y eso a veces nos hace valorarlo menos. Pero es una falta de formación nuestra. Uno tiene que ser capaz de leer intraculturalmente. Bueno, mirad lo que pasa. Ahora abro el otro libro para que ayude a comprender lo que ha dicho el libro de la Biblia. Aquí tenemos un ejemplo perfecto. ¿Qué pasa con esto? El órgano que nos define como seres humanos es el cerebro. El cuerpo humano, ya lo veremos esta tarde, pues nos da información. Pero lo clave es el cerebro. ¿Por qué? Porque ahí es donde está nuestra memoria, nuestra identidad, nuestro yo, que siguen los psicólogos estudiando qué es el yo. Pero ahí estamos. ¿Y de qué está hecho el cerebro? De células muy especializadas. Unas de ellas son las neuronas que conocemos, hay otras. ¿Y de qué están hechas las células del cerebro? De polvo. Están hechas de tierra. Las neuronas son tierra, igual que todo tú. ¿Y qué pasa cuando te mueres? Que el cerebro deja de funcionar. ¿Y qué significa? Que el cerebro se convierte en polvo. Se acabó. El cerebro desaparece. Entonces, ¿cómo puede alguien creer que después de la muerte hay otro mundo? Si tú necesitas tu cerebro para estar vivo, para tener identidad, lo que nos separa unos de otros, de los que estamos aquí, es el cerebro. Es lo que te da la identidad, donde está tu memoria, tus recuerdos, es donde está tu programa de inteligencia y de mil cosas. La espiritualidad, por ejemplo, está en el cerebro. ¿Me estoy explicando lo que quiero decir? Entonces, el libro de la naturaleza te está diciendo, hey, que cuando te mueres eso desaparece, se pudre, o lo quemas si eres incinerado, y se acabó. Si no hay cerebro, no estás tú. No estás tú. Sin cerebro no estás tú. Entonces, cuando viene alguien con el tema este de gente muerta que aparece y demás, no son los que dicen que son, porque el muerto no puede aparecer a nadie. El cuerpo ya no está, y sobre todo el cerebro ya no está, pues se acabó. No podemos aparecer a nadie. O esas apariciones que hacen las espiritistas o espiritistas de aparición de fulanito, menganita, que lleva muerto y no sé qué, para hablar con. No. Eso no podemos hacer eso. Mira, necesitamos los ojos para ver. Necesitamos los oídos para oír. Hay una serie de conexiones neuronales increíbles para desde que tú me preguntas, yo te comprenda y te pueda contestar. Pero todo eso se ha podrido o me han quemado en incineración, ya no hay nada de eso. Entonces, ¿cómo voy a aparecer yo para dialogar con alguien después de muerto? Si yo ya no estoy. ¿Me explico? Es que esto es muy importante. Por eso empecé con, mirad que nadie os engañe. Los dos libros de Dios te están diciendo. El de la Biblia, muy clarito. Más clarito no puede ser. Y el de la naturaleza también es muy clarito. Te está diciendo, oye, que cuando mueres ya no hay actividad ninguna. Y no solamente no hay actividad, es que va a desaparecer todo eso. ¿Ve? Bien. Esto es que no me... Bueno, ¿cómo lo vive el que muere? Lo sabéis también. Pues como alguien que duerme. La Biblia te lo dice muchas veces. Morir para ti, para el que muere, es como dormirte. ¿Qué pasa cuando uno se duerme, que no sabe si ha estado dormido media hora o 2 horas? De hecho, muchos de nosotros lo primero que hacemos cuando despertamos es mirar la hora para saber la realidad, es decir, cuánto tiempo he estado yo sin estar, estando, ¿no? Pues cuando te duermes, pues es muy parecido a cuando te mueres. O sea, no hay que tener miedo a la muerte. Es un dormir más profundo, pero para ti dejas de estar. ¿Sí? Es que esto es muy importante, porque hay mucha leyenda alrededor de la muerte, la inmortalidad y demás, y la Biblia es muy clarita, y ayudado por el libro de la naturaleza.
Fijaros el texto bíblico. Durmió, cuando habla de la muerte de David, durmió, la muerte de Salomón, durmió Roboam. Y a mí lo que más me interesa es cuando Jesús habla. Cuando Jesús habla, para mí es lo mejor, el mejor testimonio, porque Jesús es creador, ¿no? Fue co-creador, perteneció al equipo de creación. Hay algunos que dicen Jesús solamente creó. Bueno, vamos a dejarlo ahí. Está claro que dice hagamos, es un equipo el que está creando al ser humano. Entonces, cuando habla Jesús me interesa mucho, porque si hay alguien que sabe del tema es Él. Si hay alguien que sabe del tema es Él. Conocéis, ¿no?, la resurrección de la hija de Jairo. Cuando llega allí, pues la gente es normal, están llorando, y más una muerte de una jovencita, pues es todavía mayor dolor, apenas ha empezado a vivir, se está muriendo. Es un drama, es un drama. Y cuando llega allí, ¿qué dice? Mirad qué dice. No lloréis, no está muerta, sino que duerme. Pues claro que se burlaron de él. Dice, pero el padre se ha perdido a lo mejor los últimos momentos de su hija viva para traer a un loco aquí para decir semejante tontería. Todos sabemos que se ha muerto, como dice esto, eso. Pero no lo entendieron. Ahí el que se tenía que haber reído es Jesús y haber dicho, pero vosotros ¿qué sabéis qué pasa cuando se muere? ¿Qué sabéis? ¿Sí? Si yo digo que se duerme, sé bastante más que vosotros porque está como dormida. Bueno, ya conocéis, ¿no? ¿Qué hizo Jesús en la resurrección? ¿Recordáis qué hizo? ¿Cómo la resucitó? Haciéndole entrar el Espíritu, que es lo que le faltaba a esa chica. Había perdido la vida y Dios se la devolvió. Es decir, le volvió a mandar el aliento de vida. Muy interesante. Y luego el caso de Lázaro, pues es muy interesante, ¿no? Como los apóstoles, a pesar del tiempo que estaban con él, no le cogían una, ¿no? Nuestro amigo Lázaro se ha dormido, voy a despertarlo. Nadie le entendió, ¿no? Sus discípulos, bueno, pues si se ha dormido, pues genial, ¿no? Eso es señal de que está mejorando, se ha podido... Hasta que Jesús tuvo que decir claramente, pues Lázaro se ha muerto. Lo que vosotros no sabéis es lo que está pasando. Lázaro está dormido, para él está dormido. Para nosotros se ha muerto, pero para él se ha dormido. Bueno, es interesantísimo. Mirad, esta diapositiva es muy importante. Necesitamos el cuerpo para existir. Esto es muy, muy gordo. Sin cuerpo no existimos. En las iglesias tendemos a exagerar el papel del espíritu, ¿no? Y de la espiritualidad. Y parece que el cuerpo es motivo de pecado y no sé cuántas cosas. El cuerpo es lo que te da existencia. El aliento de vida es lo que te hace estar vivo. Pero el cuerpo eres tú. Y sin cuerpo no puedes estar tú. Es decir, o Dios resucita a los muertos recreando el cuerpo de nuevo, o no pueden volver a existir. ¿Me explico? Yo sé que esto es un poco entretenido, pero prefiero cerrar esto. Porque es clave, es que nos la van a pegar. El NGV dice es que nos la van a pegar con esto. Porque si tú estás viendo a tu pareja que murió o a uno de tus progenitores, papá, mamá, un hermano, una hermana que falleció, lo estás viendo ahí, es muy fuerte. Es que van a haber situaciones muy fuertes. Y tú tienes que tener el cerebro en su sitio para saber que no puede ser él o ella. Por eso el NGV dice, escuchar, cuidado con esto. Y Jesús mismo, mirad que no se engañen. Mirad que no se engañen. Eva le pareció que el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal era maravilloso, pero la estaban engañando. Y ella cuando veía ese fruto y veía el árbol le parecía ¡wow! Cuidado, cuidado, cuidado con las evidencias. Fijaros, la ciencia tiene razón al señalar que la muerte es el final de la existencia. Eso tienen razón. Cuando nos morimos se acabó. Nos podrimos, nos incineran y nunca más. A no ser ¿qué? A no ser que haya resurrección. Es que el tema de la resurrección no es banal, no es un capricho. O Dios te resucita el cuerpo o no vuelves a estar.
Mirad qué claro es esto. El aliento de vida no es personal, es general. Os pongo un ejemplo muy fácil. En esta sala hay muchos aparatos que van a electricidad. El micrófono que yo tengo, el cañón que está proyectando, los ordenadores que hay por aquí y por allá, el reloj, altavoces. Aquí hay muchas máquinas diferentes que van a electricidad, pero todas ellas van a electricidad. Vosotros no tenéis una serie de enchufes y el frigorífico lo enchufáis aquí, la televisión aquí no, ¿verdad? Es un enchufe para cualquier aparato. Entonces, ¿en qué se diferencian los aparatos electrónicos? ¿En qué se diferencian? En el cuerpo. En el cuerpo. El espíritu, entre comillas, es la electricidad, y la electricidad es para todos los aparatos eléctricos. No está la personalidad ahí. En el espíritu no está la personalidad. Eso es simplemente lo que sea, porque la vida, ya os he comentado varias veces que no sabemos qué es. La vida es lo que hace que estés vivo, como la electricidad en nuestras máquinas electrónicas. Pero la electricidad no le da la personalidad al objeto. ¿Qué es lo que hace que el micro se diferencie del altavoz, o que el ordenador, o que el cañón, ¿en qué se diferencian? En el cuerpo. Son máquinas diferentes, con cuerpos diferentes, pero todos ellos van a la misma electricidad. Así pasa con nosotros. Todos nosotros vamos al mismo espíritu, el espíritu de Dios, la vida, lo que sea. Pero lo que nos diferencia a los que estamos aquí es el cuerpo. Entonces, o Dios trae el cuerpo de nuevo o no volvemos a existir. Así de clarito es. Por eso tiene que haber resurrección. Es normal que la Biblia hable de resurrección, porque si no, no volvemos a existir. No hay un mundo espiritual donde vamos a estar. No. O tienes el cuerpo o no estás. Y como el cuerpo se pudrió o se incineró, no estás. Entonces te tienen que traer de nuevo. ¿Cómo te tienen que traer de nuevo? Creando el cuerpo. Porque ahí es donde estás tú. Yo sé que eso cuesta entenderlo. Entonces, si yo enterré a mi padre, y de eso hace no sé cuántos años, y está convertido en puro hueso y polvo y demás, tuvimos que cambiar la sepultura del lugar por remodelaciones del cementerio, pues enterramos a mi padre y lo que quedaba de él, pues no lo voy a describir, pero poca cosa. O vuelve a crear el cuerpo de mi padre o yo no lo volveré a ver. ¿Y cómo se hace eso? Con la resurrección. La resurrección es el milagro más grande de la Biblia, más grande que la creación. La creación tiene mérito, está muy bien hecha, pero la resurrección, eso es que no solamente es crear el cuerpo, es que además hay que meter en ese cerebro el yo y a cada uno el suyo. ¡Wow! Ahí sí que yo digo, Dios mío, lo dejo ahí. Es lo más difícil de saber qué es. Bueno, a ver, mirad este texto, es que es muy... Mirad lo que dice Elena G. White. Los que bajan a la tumba permanecen en el silencio, ya lo hemos leído por la Biblia. Largo o corto el tiempo no les parecerá más que un momento, igual que cuando dormimos. Parece que acabamos de dormir y a lo mejor nos despertamos 2 horas y a veces dicen que son las 5, ¿no? Y a lo mejor pues te has dormido, yo que sé, a las 3. ¿Ya a las 5? Cuando estás dormido, el tiempo. Bueno, aquí pasa lo mismo. Ya os he dicho que morirse es como dormirse. Bueno, duermen hasta que la trompeta de Dios los despierte. ¿Qué significa despierte? Hasta que cree el cuerpo. En el momento, mirad qué bonito, en que sean despertados de su profundo sueño, reanudarán el curso de sus pensamientos interrumpidos por la muerte. Fijaros qué interesante, el último pensamiento será el primero. Cuando te despierten, tratarás de conectar de cuando tú te moriste. Al salir de la tumba, mirad qué bonito, reasumen el curso de sus pensamientos en el punto mismo en que lo dejaron. Como cuando te duermes, ¿cómo es eso? Pues donde lo dejas.
Yo cuando era pequeñito me gustaba indagar cuándo me dormía, ¿no? Entonces cuando me cogía la somnolencia, esa que te ves venir, que te duermes, te lo ves venir, yo decía, voy a estar atento para el momento en que me duermo. Vaya tontería, ¿no? Porque el momento que te duermes te desconectan el consciente y no pude resolver el enigma. Pero traté de ver ese puntito en el que te duermes, ¿no? Bueno, ¿me explico? ¿Sí? Bueno, es que esto es, yo creo que es fundamental, que sepamos quiénes somos y a dónde vamos y qué pasa con el ser humano. Yo estoy terminando. ¿Y qué pasará con el cuerpo? Pues que o es creado de nuevo o no existimos, ya lo he dicho varias veces. Pero no va a crear un cuerpo mortal. Si nos morimos de viejos o de cáncer o de vete a saber qué enfermedad, no vamos a resucitar con la misma cosa que nos llevó a la muerte. Entonces, por eso la Biblia habla de seremos transformados. Es decir, el cuerpo será, ahora veréis la sorpresa. Conoceremos a nuestros amigos como los discípulos conocieron a Jesús. Pueden haber estado deformados, enfermos, desfigurados por enfermedades y cosas así, pero levantarse con perfecta salud y simetría. Sin embargo, ese sin embargo casi lo tenía que haber subrayado. Sin embargo, fijaros lo que dice, en el cuerpo glorificado su identidad será perfectamente conservada. Es decir, en la resurrección resucitará Antonio Cremades, no otro. Si es otro, no seré yo. O sea, a mí no me van a dar un cuerpo de tal manera que nada que ver con Antonio Cremades. Un cuerpo de Schwarzenegger, cuadrado, alto, esbelto y guapo y no sé cuántas cosas. No, va a ser Antonio Cremades. Va a ser Antonio Cremades, no os olvidéis. Es que el cuerpo no solamente eres tú, sino que eso se mantendrá por toda la eternidad. Transformado, tranquilos, nada de deforme, de enfermedades. Incluso G. White dice que creceremos hasta llegar a la altura de creación que Dios dispuso para la especie humana. Tú. Porque si me dan un cuerpo nada que ver con Antonio Cremades, pues será no sé quién, pero Antonio Cremades no. Y para reconocernos unos a otros, pues lo tenemos mal. Tendrá un momento de presentación. Mira, yo soy Antonio Cremades. ¡Ah! Nada que ver con lo que eras, ¿no? No. Es que esto es todo tan importante, tan importante. La muerte, la resurrección, cómo va a ser todo. Y la Biblia te presenta la verdad. Los escritos de Elena G. White son una joya. Es un complemento de la Biblia genial, porque te aporta datos. ¿Veis lo esencial que es la creación? Es que es muy esencial, porque si tenéis en cuenta todo lo que os he explicado, no os van a engañar. Porque cuando se presente a alguien así, pues va a decir, escucha una cosa, yo no sé quién eres, pero no eres mi padre, o eres mi esposa, o eres, ¿vale? Tú di lo que quieras, pero no. Y veréis cómo se va a otro sitio a engañar a otro, porque si lo tenéis muy claro, le paráis cara. Bueno, pues nada. Hay unos libros que no sabemos muy bien qué son, porque claro, en algún sitio tiene que registrarse mi yo. ¿Sí? Es decir, si mi cerebro se pudre, desaparece y no queda rastro de mí, en algún sitio se tiene que guardar quién soy yo, para que cuando me cree el cuerpo de nuevo, pues me meta mi yo, ¿no? Mis recuerdos, mis cosas, lo que hacen que es Antonio Cremades. Bueno, lo dejamos aquí.